Sí, decía mi mamá y mi abuela, es un clima malsano. Ay, sí, totalmente. Estoy de acuerdo con tu abuela. Sí, es verdad. No, y que también como los niños están regresando al colegio, a las presencialidades, entonces, por supuesto, tanto tiempo confinados en casa, con ese resguardo y ese cuidado, entonces el salir, interactuar con otros niños también pone a prueba el sistema inmune. Y eso es lo que dice la pediatra, que es posible que este proceso de interacción del cual el cuerpo estaba ya casi 2 años acostumbrado a no ser tan común, comienza también a afectar. Entonces, bueno, gracias a Dios que controlado. Al principio por los síntomas parecía, porque hasta la más chiquita, bueno, una de las más chiquitas, tiene 7 años, me decía que no había perdido el gusto y el olfato, tenía diarrea, dolor de garganta, fiebre, bueno, y la de 12 también. Menos mal que la de 1 año y la de 20, perdón, 4, están estables. Pero ayer se le hicieron la prueba todas y salieron negativas. Igual, bueno, los cuidados respectivos. Pues doctora, una Pero gran ahí vamos. noticia, ¿no? Sí, señor. Eso La incer- tranquiliza. sí, la incertidumbre es grande al saber que pues hay la Sí. posibilidad de una pandemia y que regrese y todo aquello Ay, que conlleva a esto, pues genera mucha zozobra. no, y les cuento, aquí mientras se incorporan los demás. A la de 7 años, cuando se reincorporó a su escuela, ella es muy alérgica a todo, ¿no? Entonces le dio fiebre y comenzaron a salirle unas verrugas así de agua en las piernas. Entonces imagínense que por ahí circulando lo de la viruela del mono, nosotros aterrados. Pero por fin, bueno, le hicieron su prueba y la doctora dijo que ese era el síndrome mano-boca-pie que le da mucho a los niños, que se meten las manos en la boca, que siempre están tocando cosas y no sé, sobre todo en las escuelas, en los niveles primarios iniciales, da mucho. Bueno, gracias a Dios se le quitó rápido, pero ese fue otro susto. Todo con el reingreso al colegio, ¿no? Con esa interacción. Entonces, por supuesto, por más que uno les dice, no se quiten el tapaboca, usa el alcohol o el antibacterial, pues niños, cuando se ven niños con niños, abrazarse, a compartir. Entonces, bueno, ahí vamos, en esa transición nuevamente de que nuestro sistema inmune se adapte a esta interacción que estamos teniendo. En el campo es diferente, porque estamos más a cielo abierto, hay más flujo hay menos contaminación, diría yo, pero ya zonas urbanas muy concurridas, por ejemplo aquí en Caracas, pues por supuesto que cualquier situación es posible. Y ahora está todo como a la expectativa, ¿no? De nuevas pandemias. Ay, Y sí. con lo que usted mencionaba, lo de la que viruela del mono, Ajá. al parecer ya aquí en Colombia hay 3 casos reportados de personas que tenían la posibilidad de viajar a África, entonces regresaron al país y llegaron infectadas. Eso fue lo que leí en el tiempo. Bueno, aquí dicen que 2, pero yo siempre digo, cuando el gobierno anuncia que hay 2, es porque por detrás hay muchos más. Porque regularmente, igual que en el COVID, los que ellos reportan son los que pasan por un centro de salud, pero los que se quedan en casa curándose solos, es decir, yo siempre digo, multiplica eso por 10. Entonces, de todas maneras hay que cuidarse. Yo les digo siempre a mi personal y a mis hijas, a mis nietas, no bajen la guardia, porque hay muchas enfermedades. También el sistema inmune está muy debilitado por las circunstancias que vivimos. Entonces hay que, bueno, cuidarse mucho, seguir con los cuidados preventivos. Así digan, quiten el tapaboca, pues usarlo en los sitios concurridos, con personas que uno no conoce, porque la verdad es que estamos muy susceptibles todavía. La medida en Venezuela, cuando la levantan, nosotros acá estamos próximos a que No, eliminen el decreto eh, se me olvidó, el de calamidad sanitaria. ajá. No, aquí es posible que en algunas zonas, diríamos más rurales, quizás la exigencia no sea tanto. No se ha levantado la medida ni se ha dicho cuándo. El presidente lo que ha dicho es mantener el resguardo, seguirse cuidando. Mi esposo es médico y es médico internista y da la casualidad que él tiene ya 3 semanas alertándome de muchos casos que le han llegado. Él no los atiende directamente porque
Primero tienen que llamarlo por teléfono, luego él, de acuerdo a lo que tenga, a lo que le manifieste, le manda a hacer los exámenes y una vez verificado que no tiene síntomas de COVID y no tiene manifestación de COVID, él los atiende personalmente. Y él me dice que van más de 6 que le han llegado en caso con COVID positivo. Entonces, hay que tomar la previsión de seguirnos cuidando, y en un mensaje que hizo Maduro en estos días dijo que se mantenía el cuidado. Por supuesto, las restricciones tan fuertes no la están. Ya, por ejemplo, abrieron los cines, los conciertos, las actividades que siempre se hacían. Pero el uso de la mascarilla todavía está como importante de usarla, y los antibacteriales en los centros, en los comercios, el cuidado de la temperatura, eso todavía permanece. Y a mí me gustaría que siguiera por un tiempito hasta que ya nuestro organismo esté habituado a esta nueva realidad. Sí, señora, bueno, de acuerdo. Sí. Bueno, ya creo que hay un grupito significativo para poder iniciar. Yo quiero primero darles y desearles lo mejor en este día y en los días por venir. Estamos llegando casi al final de la unidad curricular, ¿ok? Se supone que la semana que viene es la entrega del trabajo que va a tener calificación. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en la entrega de los formativos para que ese trabajo final tenga la calificación que ustedes desean y que yo deseo. Pero si al entregar ese trabajo final todavía hay cosas que mejorar, ustedes van a tener 2 oportunidades de corregirlo. ¿Entendido? Es decir, sí, doctora, entregan el trabajo final y tiene correcciones. Yo les digo, mira, el trabajo vale 60 y sacaste 30, tienes 2 oportunidades más para llevarlo hasta 60. ¿Entendido? Hasta la máxima. Quiere decir que la máxima de 10 para aprobar este curso la tienen en manos ustedes. ¿Por qué? Porque tantas veces me lo envíen para corregir, tantas oportunidades tienen de lograr el 10. Ahora, observo, porque estuve actualizando la matrícula, que muchos de ustedes no han entregado ni la segunda ni la tercera formativa. Entonces, las formativas no tienen nota. Ya yo no voy a recibir más esos trabajos de formativa. ¿Por qué? Porque ya estamos en el trabajo final. Y como van a tener 2 oportunidades, es decir, tienes 3, entregas, corriges una vez, corriges 2 veces, si es necesario. Entonces ya no es necesario que me llenen las casillas de las otras formativas. No sé si me explico. Sí, doctora, o sea, es aplicar el formato que sugirió y avanzar con el trabajo que ya hemos, de acuerdo a lo que usted sugiere, adelantar. Ok, entonces ya no hay más formativas desde el punto de vista de los trabajos anteriores, sino ya nos vamos al trabajo final, pero con 2 oportunidades de corrección. Es decir, que no es que a la primera ya sientan que todo se perdió, no. Tienen otra y tienen otra. Entonces, fíjense lo siguiente. Hoy vamos a conversar sobre ese trabajo que tienen que entregar, esa estructura. La semana pasada no me pude conectar, pero les mandé un audio y les mandé material. Hoy les mandé la versión del manual. Esta prueba porque está poniéndose en práctica para ver si hay algunos elementos que mejorar, pero ese es el manual, ese es el que hay que aplicar. ¿Por qué no se los había enviado antes? Porque mire, joven, esta materia se llama competencia investigativa. Investigar significa indagar, buscar, explorar. Entonces, si nosotros no buscamos, no exploramos, no indagamos, no estamos investigando. Entonces, no puedo darles toda la información si ustedes no hacen el esfuerzo de investigar. ¿Qué hago? En la medida en la cual yo veo que ustedes están avanzando en la búsqueda, porque están logrando una competencia básica que se llama indagar, buscar e investigar,
entonces yo voy soltando información. Pero la principal competencia que ustedes deben lograr en este curso y que deben demostrar durante todo su programa de formación y después como doctor, es tener ese conocimiento, habilidad y destreza para buscar, para indagar, para buscar resolver, para generar respuestas. Y esa competencia, poco a poco, fíjense que ustedes han ido avanzando. Al principio, un tanto complejo, fue un poco brusco, frustrante para muchos, porque bueno, así es la tarea de búsqueda y sobre todo a un nivel doctoral. Pero ya lo siento como mucho más aligerado. Quizás hay la angustia, la presión del tiempo, pero bueno, eso lo podemos ajustar, porque al final yo quiero que logren la competencia. Y la competencia investigativa, además de tener esa capacidad para poder indagar y buscar más allá de lo que tienes, también implica cómo organizar esa información que puedes tú buscar. Entonces, en esa organización hablamos de una estructura, hablamos de una arquitectónica estructural de todo lo que es el documento final que deben entregar de cualquier actividad para poder organizar las ideas y que puedan ser comprensibles para el lector. Yo les envié un modelo. Entendamos que los modelos son orientaciones, más no es la receta. Entonces yo les dije, aquí hay que adecuar, ustedes le van a imprimir su estilo, ustedes van a colocarle su toque personal, que se parezca a Derney, a Alexandra, a Jacqueline, a Marisela, a Edward, etc. ¿Ves? Se parezca a cada uno de ustedes en cuanto a su estilo, en cuanto a su cosmovisión del mundo, en cuanto a su estilo de trabajo, a cómo organizar cada una de las partes. Ahora bien, cada una de las partes de un informe de investigación tiene una coherencia y una secuencia. Y usted le podrá dar el nombre que mejor le parezca de acuerdo a su interés. Fíjense que hay personas que le colocan, por ejemplo, la evolución de la mariposa a cada una de las fases de la investigación. Recuerdo una tesista que me trabajó la puesta en escena de una obra. Y entonces ella imaginó su trabajo de investigación doctoral como una puesta en escena y la obra era la tesis final. Y entonces cada paso, cada estructura para llegar a la presentación de la obra fueron las cada partes del trabajo, porque se corresponde con la lógica secuencial organizatoria de un trabajo para poder ser comprensible por el otro. Entonces, vamos a pasearnos por esa estructura que poco a poco, no en este curso, poco a poco en la otra unidad curricular, después en la otra, hasta que lleguen a estar con su tutor, ustedes la van a pulir. Es como un diamante que vamos a ir puliendo para sacarle brillo. Entonces, con esta unidad curricular, ustedes van a generar un avance de lo que sería el proyecto, un avance, porque las demás unidades curriculares le van a preguntar, ajá, ¿y qué quiere usted investigar? Ah, bueno, ya yo tengo una intención aproximada. ¿Y qué teoría he encontrado para saber si es una intención aproximada? Ah, bueno, yo leí esto y leí aquello y conseguí estos antecedentes. ¿Y qué es lo que tú al final quieres hacer? Ah, bueno, yo quiero generar una teoría o quiero generar un modelo. Es decir, ya ustedes van a tener más propiedad discursiva para enfrentarse a esas preguntas que le van a hacer en las otras unidades curriculares. ¿Y qué van a hacer con esas otras unidades curriculares? Fortalecer con esos aportes que le dé la unidad curricular, fortalecer el trabajo. Por ejemplo, ustedes van a tener unidades curriculares especiales para metodología, que se llama métodos avanzados, que ahí van a ver los cualitativos y cuantitativos. Entonces, lo que hagan ahorita no es la última palabra. Vamos a ir puliendo cuando ustedes vean esas materias. Cuando ustedes vean, por ejemplo, lo que es las políticas públicas en los escenarios educativos, ustedes le van a imprimir a su trabajo ese colorido de lo que significan las políticas públicas y cómo su trabajo puede puede apoyar o generar nuevas políticas, qué es lo que está pasando con esas políticas y lo que usted quiere investigar. Entonces, van vinculando permanentemente.
hasta que luego llega unas materias que le dicen, ya tienes que preparar el anteproyecto, ya tienes algunas ideas de la estructura, tienes algunas ideas de tu intención, lo has ido fortaleciendo, preparas el anteproyecto. Después viene el seminario 1, viene el seminario 2, montan el proyecto y se le asigna un tutor. Entonces con el tutor pulen ese proyecto, lo socializan y lo presentan con un jurado. Y después viene la ejecución del proyecto hasta entregar la tesis. Entonces fíjense que son paso a paso. Así que en esta materia no se crean que ya, el acabose porque ya logré terminar todo, no. Pero sí me satisface ver cómo van aterrizando, cómo ustedes van llegando. Desde esa idea, de esa expectativa, ya tienen una aproximación de intención investigativa, ya están ahí orientándose. Ahora vamos a darle forma para ver dentro de la estructura qué espacios todavía están vacíos, que nos falta rellenar con información, dónde está todavía muy débil y hacia dónde tenemos que ir dándole la forma. La parte de las normas, el uso de las normas es fundamental, desde la portada hasta las referencias, porque ese es un elemento evaluativo que ustedes van a tener. Por eso hoy les envié la aproximación, el manual de la última versión del manual, que dice a prueba, porque por supuesto, uno después que surge un material, sobre todo procedimental, como es el de esta naturaleza, hay que ponerlo a circular para que ver dónde hay algunos obstáculos de comprensión o no. Pero ese es el manual, esas son las normas, lo que está allí. Entonces ya ustedes van a ir cotejando lo que han hecho, los modelos que le envié, la información que le envié con el manual. Y ahí está clarito. Si usted lo que está haciendo en su trabajo no se parece al modelo que aparece allí, quiere decir que algo le falta a la aplicación de la norma. Por ejemplo, una cita textual larga es hasta 40 palabras, se deja incluida en el párrafo con comillas, pero la cita textual la cita textual larga es la que tiene más de 40 palabras, se saca del párrafo para otro párrafo especial, más reducido entre línea y con espacio en los márgenes y no lleva comillas. Entonces, por supuesto, ustedes me escuchan y no es igual a verlo en el manual y a ver el modelo en un trabajo que yo les haya enviado. Entonces, cuando ustedes cotejan lo que dijo la profesora con lo que está en el manual, con lo que está en el modelo, que ya fue revisado y a lo mejor aprobado, dice, ahora entendí. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene diferentes maneras de abordar y de comprender la información. Por eso hablamos de inteligencias múltiples, ¿ok? A lo mejor uno de ustedes es más visual, el otro es más auditivo, el otro es más kinestésico, tiene que trabajarlo, hacerlo. Y entonces, eso nos va a permitir ir también explorando dónde está la manera pues, de abordar su estilo de aprender, porque también así como hay estilos de enseñar, hay estilos de aprender. Entonces usted va a ir captando dónde le es más fácil para buscar sus propias herramientas. Cuando yo les pedí también utilizar figuras, mapas conceptuales, miren, eso es para agilizar la mente, poner a trabajar sus dos hemisferios, el creativo, el innovador, con el otro más lógico. Ayer, por ejemplo, vi, sin subestimar el de los demás, por favor, pero me encantó, Alexandra, me encantaron tus mapas conceptuales. Alexandra fue haciendo su discurso y generó unos mapas conceptuales, pero que sin leerlo, ya nada más ver el trabajo con esa presentación atrajo mi atención y me estimuló mucho y me generó unas endorfinas importantes para yo tener el interés de ver el trabajo. Eso es lo que queremos, que su trabajo de investigación genere endorfinas en el otro, en el lector que va a leerlo, y que motive, que provoque leerlo, y que lo entienda, que comprendan sin que usted esté presente para explicarlo. Entonces, la idea de trabajar con otro tipo de representación obliga a los dos hemisferios a trabajar. Ese discurso lógico, coherente, pertinente, de acuerdo con las normas que tú te debes regir, pero también esa libertad creativa, innovadora de cómo tú ves el problema y cómo resolverlo. Y cómo tú estás interpretando esa teoría. Por supuesto, eso también te va a ayudar después para tus diapositivas de presentación. Entonces,
eso es interesante porque se hace un juego intelectual que provoca el despertar, diría yo, ese despertar investigativo de investigador que debe estar en cada uno de ustedes, porque van a ser doctores. Y ustedes no van a ser doctor en la investigación que van a hacer. Ustedes no van a ser especialistas solamente en eso. Ustedes cuando sean ya con el grado de doctor, usted puede ser profesor de metodología. Imagínense, tienen que conocer todos los paradigmas, enfoques, métodos, procedimientos, técnicas, tienen que conocerlas todas, aunque hayas trabajado con una en tu tesis. Cuando tú ya te gradúes de doctor, vas a ser tutor, vas a ser jurado, con una diversidad, una heterogeneidad de complejidades intelectuales. El conocimiento avanza, tú tienes que tener la habilidad de estar actualizándote permanentemente. Y por supuesto, esa capacidad analítica, crítica, de debate y de cuestionamiento permanente para ir hurgando entre lo que queremos en el conocimiento. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, nosotros tuvimos una reunión y esto va para los que quieren trabajar con el uso de las tecnologías. Y firmamos un convenio bien interesante y voy a trabajar ya con los posgrados y las actividades de extensión e investigación utilizando todas las herramientas tecnológicas, porque conseguimos un aliado que tiene la posibilidad económica para sufragar algunos gastos que tienen que ver con los equipos y las instalaciones. Entonces vamos a trabajar con las tecnologías aplicadas en la educación. Entonces, además de las TIC, vamos a trabajar con las TAC, de las TAC, con las TEP, que es la teoría de las TIC, teoría y tecnología de la información de la comunicación, las TAC, la tecnología aplicada al aprendizaje consciente, las TEL, la tecnología aplicada al empoderamiento del aprendizaje, las TRIC, la tecnología y su relación entre la información y la comunicación. Vamos a trabajar con hologramas y vamos a trabajar con metaverso. Con lo del metaverso me llamó mucho la atención porque saben que tenemos dos tipos de metaverso, el metaverso centralizado y el metaverso descentralizado. El centralizado es el que las organizaciones preparan para lograr un propósito común. En este caso, yo puedo montar allí todas mis estrategias para desarrollar una actividad investigativa, por decirle algo, o para lograr pues, el fin de un posgrado. Y una descentralizada, la centralizada la establece la organización con unos propósitos determinados y quienes participen en ese metaverso tienen que lograr el propósito que esa organización dispuso. En este caso, bueno, de repente el programa de posgrado o una asignatura. Y el descentralizado es el que la persona elige para distraerse, para informarse, es de libre elección del participante. Entonces, inicialmente tendríamos que trabajar con un metaverso centralizado. Por supuesto, se necesita de unas gafas especiales y de unos equipos. Vamos a organizar centros pilotos y bueno, vamos a meternos en ese avance tecnológico que va más allá de un holograma, donde tenemos que trabajar con avatares. Entonces, qué interesante que esas tesis doctorales que ustedes están trabajando, sobre todo quienes están haciendo énfasis en el uso de las tecnologías, generen propuestas que puedan ser aplicables y transferibles y que trasciendan en el tiempo. Porque cuando tenemos nosotros toda esa tecnología, ya la tenemos. Ahora, ¿está al alcance de todo? Todavía no, pero es posible. Entonces, es posible si se convierte en una política de Estado. Es posible si se tienen los recursos para lograrlo o si tenemos a alguien que financie el proyecto. Pero tenemos que considerarla. Tenemos que trabajarla, porque hoy día nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están metidos en ese mundo. Hasta películas ya hay. Yo tuve que ir con mi nieta a ver una película de metaverso y ellas se hablan del metaverso. Entonces, ¿cómo hacerlo realidad y cómo aplicarlo como parte de ese proceso de formación, de esa educación? Entonces, yo creo que allí valen las alianzas con las grandes empresas para nosotros poder desarrollar algunas actividades que motiven, que enganchen y que estén a tono con lo que es el interés de nuestros jóvenes, pero también con lo que es el interés de desarrollo y progreso de un pueblo, de un país, de una sociedad. Entonces, nuestras investigaciones tienen que ser así, innovadoras, creativas, pero también factibles y posibles, de tal manera que nosotros podamos también, ojalá algún día, por delante de toda esta dinámica del conocimiento, pero al menos al lado. La tecnología y nosotros vamos ahí al lado, los docentes,
tratando de que podamos nosotros apoyarnos mutuamente. Entonces, esa búsqueda, esa indagación permanente hay que hacerlo, porque eso está en las redes, hay que leer, hay que buscar, para imprimirle a lo que queremos hacer ese toque. Ya pasamos el tiempo de la pandemia, el tiempo crítico de la pandemia, pero antes de la pandemia había una dinámica, que es la que están recogidas en la mayoría de las teorías que nosotros leemos. Esa era antes de la pandemia. La pandemia generó un impacto que movió el mundo e hizo que se generaran otras acciones. Y estamos en una transición post-pandémica que no sabemos cuándo termina. No sabemos si subirá la curva, bajará, se mantendrá, pero tenemos que estar preparados hacia ese futuro que va a seguir siendo complejo, que va a seguir siendo imprevisto, donde la incertidumbre tiene que ser un punto elemental dentro de nuestra planificación, pero donde la creatividad y la innovación tiene que hacerse presente. Si no desarrollo herramientas, competencias para innovar, para ser creativos, pues nos van a seguir sorprendiendo situaciones que se vayan presentando en el camino. Entonces, es muy importante que ustedes, muchachos, como estudiantes de doctorado, tengan esa capacidad de visión, de disposición y de búsqueda para darle ese cambio que todo el sistema educativo necesita. Yo los he sentido a ustedes a través de su trabajo, identificados y compenetrados con esa necesidad de resolver un problema que tienen en sus comunidades. Bueno, eso hay que verlo y seguirlo fortaleciendo para que podamos avanzar con éxito. Ahora, todas esas ideas excelentes que ustedes tienen, que hasta ahora han investigado, hasta ahora han leído, tienen que leerme el documento de la UNESCO, no solamente para el trabajo de tesis doctoral, sino también para su desempeño profesional. Cómo la educación como contrato social tiene que adecuarse, tiene que vincularse con las grandes empresas y con las grandes organizaciones para lograr espacios factibles de desarrollar actividades innovadoras. Porque cuando hablamos de uso de tecnología, hablamos también de equipo, de conectividad, que no está el acceso de todo. Entonces, ¿cómo hacer uso de una tecnología si tengo una población deprimida que no tiene equipo y que no tiene conectividad? Entonces tengo que hacer alianzas estratégicas. Tengo que saber que estoy sobre el piso de un mundo complejo, cambiante, que de repente nos cambian la tónica y la dinámica y tenemos que estar preparados para ello. Pero ¿quiénes tenemos que estar preparados? Los docentes, los gestores, los estudiantes, la familia. Todos tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea posible? Entonces, nuestro trabajo tiene que apuntar hacia esos elementos. Ahora, todas esas ideas tienen que estar argumentadas y fundamentadas. Por eso es que yo le digo que el arqueo teórico, la búsqueda de teorías existentes, no solamente de antes de la pandemia, sino las que emergieron durante y ahorita en este proceso de transición de la pandemia. Son teorías, son informaciones, son documentos, son políticas, son experiencias, son trabajos que se han generado y se han presentado en revistas científicas y se han defendido en tesis, que son importantes considerar. ¿Para qué? Para cuestionar, debatir, argumentar o fundamentar las ideas de ustedes. Cada realidad es distinta, pero puede ser que alguna investigación arrojó o describió una situación parecida a la que ustedes viven, o por el contrario, puede ser totalmente distinta. Entonces ustedes pueden cuestionar también. Pero para eso tienen que leer e investigar qué se ha hecho en los últimos 5 años. Porque en los últimos 5 años tenemos el antes de la pandemia, el durante la pandemia y la transición post-pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 5 años sobre lo que ustedes están haciendo? Tanto en investigaciones, que serían los antecedentes nacionales e internacionales, como en teorías, políticas, documentos, informes que se han generado en materia de educación y en materia de los temas que ustedes están desarrollando. Entonces, eso tiene que ser permanente. Cada vez va a ir apareciendo cosas que tienen que ustedes ir incorporando. Y lo otro, que es muy importante, es que además de darle la forma estructural, tenemos que entonces la aplicación de las normas, como les decía, para darle la presentación y estilo y una visión agradable a nuestro trabajo para que la gente lo pueda entender. Recuerden que lo van a leer muchos que a lo mejor ustedes no están presentes para aclarar. Entonces, ese discurso, la redacción, el estilo, la ortografía, la acentuación de las palabras, muy importante cuidarlo, ¿ok?
Y la estructura, que voy a pasar ahorita a explicar, estaba esperando que se incorporaran un grupo más, cómo lo vamos a organizar. Yo le mandé ese material, les mandé modelos, les mandé apoyo, pero vamos entonces a explicar un poquito de qué se trata. Hasta ahora estamos entendiéndonos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? No, señora. No, señora. Ajá. Bueno, entonces fíjense, yo les di a ustedes que habíamos ya que colocar esa información que tienen en los espacios de la estructura que yo les mandé de una manera muy sencillita en un trabajo. Una cosa es el proceso de generar la información, que fue cuando trabajamos la fase 1, fase 2, fase 3, ¿ok? Del esquema. Una cosa es generar, procesar y llegar hasta la información que queremos para que la idea o la expectativa se transformase en una aproximación de intención investigativa. Y la segunda es, si ustedes ven la segunda lámina de lo que yo les envié, por favor, yo les agradezco que después la revisen, van a ver una parte que se llama estructura del proyecto. Cuando ya nosotros hicimos el ejercicio de la mismidad, lo que yo observo, de la otredad, de lo que el otro ve, que es el ser, es lo ontológico, son mis imaginarios, mis creencias, valores, actitudes, lo axiológico, y describo esa realidad y la contrasto con la fase 2, que es el deber ser, antecedentes, teorías, fuentes legales, que son mi baremo de cotejo hasta ahora. Comienzo yo a contrastar el ser con el deber ser, que es la fase 1 y la fase 2, y ahí se va decantando, se van extrayendo algunas ideas que apuntan hacia preguntas, interrogantes, que me van generando qué es lo que realmente quiero hacer y por qué. Ese qué y ese por qué. Y está apoyado de una dimensión ontológica y axiológica a través del ser y de una dimensión epistemológica a través del deber ser. Por supuesto, lo epistemológico se va a mantener porque siempre estamos generando conocimiento y estamos consultando teorías y elementos del conocimiento que se han ido desarrollando. Pero la visión muy particular de cada uno de nosotros y del otro que está en ese contexto y esos valores, principios, costumbres que tiene cada región, que tiene cada persona, me van dando una confluencia de dimensiones del conocimiento que permiten ir identificando dónde está el problema de investigación, qué quiero hacer y por qué, posibles causas, evidencias. Ahora, ¿cómo yo hago que esas posibles causas y evidencias, cómo hago para saber si son ciertas o si se acercan realmente a un problema? Tengo el deber ser, teorías, fuentes legales que me van dando alerta hasta dónde se ha investigado sobre ese tema y qué es lo que se ha encontrado hasta ahora, de tal manera de nosotros poder debatir y decir, bueno, pero si se ha investigado sobre este tema y todavía yo observo en la realidad este problema, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue el problema? Entonces comienzan a generarse unas interrogantes que las voy a ir convirtiendo después en propósitos de investigación y es donde entran los fines o la dimensión teleológica, que son los fines de la investigación, hacia dónde va esta investigación. Pero esos fines teleológicos o esa dimensión teleológica tiene que verificarse desde el punto de vista de la factibilidad. Por eso les coloqué en la lámina también lo de la factibilidad. Tendré el tiempo para hacerlo, tendré los recursos humanos, técnicos, económicos para poderlo hacer y comienza entonces uno a afinar esos fines. Y lo otro muy importante, se ubica en el nivel de complejidad de un doctorado. Trabajar en un doctorado no es trabajar con una escuela y una sección. No voy a trabajar con quinto grado de la escuela María Pérez. No, eso no es una complejidad doctoral. La complejidad doctoral me implica que para todas las escuelas con características similares
a las que yo estoy estudiando pueda ser aplicable en mi investigación. Entonces, por eso hablamos de todas las instituciones, de todo un departamento, de todo un sector, una municipalidad, donde confluyen varias instituciones y donde todos los niños de educación primaria puedan ser beneficiados de los aportes de mi investigación. Por supuesto, cuando ya yo vaya a la metodología, yo no puedo consultar a la totalidad de todos esos niños, ni a la totalidad de todos esos maestros, ni a la totalidad de todas esas familias. Tomaré una muestra, una representatividad significativa para yo poder generar mi aporte teórico o mi aporte de modelo. Y lo otro es que a nivel doctoral yo no genero propuesta de un programa, de un conjunto de estrategias, sino voy hacia modelos. ¿Y qué es un modelo? Un conjunto de programas, proyectos que tienen fines, tiene una filosofía, tiene una teoría de apoyo para poder avanzar. Pero también en esos fines teleológicos que se van a desprender de esa realidad que yo observo y que yo la triangulo desde lo que yo veo, lo que ve el otro y lo que dice las teorías, para ver realmente cuáles son las evidencias, posibles causas de ese problema, objeto de estudio, también yo tengo que clarificarme qué quiero yo en mis fines, hacia dónde van mis propósitos. Porque si mis propósitos van hacia generar una teoría, yo esa teoría puedo generarla a través del estudio del fenómeno, a través de una visión de una cultura en particular, con sus costumbres, su folclore, etcétera. Puedo hacerlo a través de un programa de intervención, donde yo genero un modelo y lo aplico y lo evalúo para ver si realmente es funcional, si resulta. Ojo, aquí en la aplicación del modelo tengo que ver los tiempos también. O me voy a quedar en generar una teoría fundamentada que realmente sirva de base para generar cambios y transformaciones dentro de esa temática y ese problema trabajado, o yo voy a hacer un estudio de caso por una situación muy compleja, muy particular que amerita que sea un estudio de caso, o yo voy a hacer una historia de vida de alguien muy particular que realmente ha impactado y ha transformado todo un contexto. Dependiendo del propósito, va a surgir cuál es el paradigma, el enfoque y el método. Si yo solamente quiero develar esa realidad, quiero hacer una interpretación de la realidad, tratar de interpretarla, comprenderla y generar una teoría o aproximarme a la generación de una teoría, yo estaría entonces hablando de un paradigma que es cualitativo, con un enfoque interpretativo y un método fenomenológico. ¿Ok? Entonces, el método fenomenológico es el que me va a determinar cómo selecciono a mis informantes clave, cómo organizo la información, cómo la proceso, cómo recolecto a través de entrevistas y observaciones y cómo genero el rigor científico de ese método aplicado a esta investigación que va a ser de carácter interpretativo. Pero si yo lo que quiero es generar una propuesta, o sea, develar una situación, diagnosticarla, que de antemano ya la tengo prevista como una situación problema, generar un modelo para aplicarlo, lo aplico, lo evalúo y reflexiono sobre ello para generar nuevas pautas, estoy hablando de un paradigma también cualitativo, pero dentro de un enfoque sociocrítico. Y el método es el de investigación-acción. Y el método de investigación-acción tiene también su forma particular de seleccionar los informantes, de organizar la información, de recolección de la información, de procesamiento de las fases del rigor científico y de cómo presentar los resultados de esa investigación. Entonces, el método vuelve a ser importante aquí porque él me va a determinar el cómo voy a ir logrando que esos propósitos de la investigación se cumplan. Pero ojo, en una investigación-acción tengo que medir los tiempos, porque si yo quiero transformar toda la escuela y ver el impacto que genera, un impacto no se mide en 1 año, 2 años. Entonces ustedes tienen que ver el tiempo que le queda para terminar su doctorado y si lo que usted quiere transformar es posible en ese tiempo. Hay muchos modelos que se pueden aplicar y pueden generar transformación en el tiempo de su doctorado. Así que no se angustien por eso, pero habría que ver el alcance. Otro
Otra situación que se les puede presentar es que usted está en una comunidad rural y usted quiere convivir con esa comunidad rural para verificar cuáles son sus costumbres, sus tradiciones y cómo logran vincularse al proceso educativo que se genera en las escuelas o las instituciones que están en esa comunidad y ver de qué manera está transformando esa cultura de la comunidad. Entonces, ahí hablaríamos de una investigación también cualitativa, también dentro del enfoque interpretativo, pero ya el método es etnográfico. Entonces, también el método etnográfico tiene sus particularidades para seleccionar informantes, para aplicar las técnicas e instrumentos, para organizar la información y generar ese rigor científico y el producto que esperamos. Yo les mandé a ustedes el material sobre los paradigmas, enfoques y métodos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer, indagar sobre cada uno de ellos y visualizar que la intención o los fines o los propósitos que ustedes hasta ahora piensan de su investigación, cómo calzan en alguno de esos métodos que están ubicados en esos paradigmas para poder darle forma metodológica a su investigación. Ojo, eso también puede cambiar, esto tampoco es una rigidez investigativa, porque cuando nosotros avanzamos en la investigación y sobre todo cuando llegue el momento de aplicar ese plan de investigación o el proyecto, la realidad te puede pintar otra necesidad y los planes se tienen que adecuar a esa realidad. Por eso decimos que no necesariamente lo que planifiques es lo que tú vas a informar. Es decir, la tesis no necesariamente va a ser lineal con el proyecto, porque la realidad te puede hacer algún cambio metodológico de acuerdo a la necesidad que se presente en el momento. Entonces, fíjense cómo esto es una dinámica que no podemos perder de vista. Hay que leer, hay que indagar, hay que tener claridad, hacerse un resumen en su cuaderno de todos los paradigmas, de todos los enfoques, los métodos y dentro de los métodos, cuáles son los procedimientos que cada método solicita, que cada método exige, que cada método tiene. Y eso nos va a ir ayudando a aclarar la comprensión metodológica del trabajo. Entonces, fíjense, desde el plano ontológico, desde el plano axiológico, desde el plano epistemológico, desde el plano teleológico, como que lo tenemos claro y hasta ahora lo han trabajado muy bien. Falta fortalecer una cosita más que otra, pero bueno, están en ese proceso y yo ahí siento que ustedes han avanzado mucho. Ahora, ¿dónde tenemos que hacer el ejercicio? Bueno, no descuidar la consulta permanente de teoría, porque nos puede surgir una nueva información de gran utilidad que podemos incorporar al trabajo. Pero tenemos ahora que hacer como ese arqueo metodológico. Así como hicimos un arqueo teórico que debe mantenerse, vamos a hacer un arqueo metodológico. Yo les mandé un material inicial. Entonces, ¿qué paradigmas hay? Primero, ¿qué es un paradigma? ¿Qué paradigmas hay? ¿Cuáles son los diferentes enfoques según diferentes autores? ¿Y cuáles son esos métodos que emergen de ellos? Yo al terminar esta actividad les voy a mandar material para que ustedes sigan leyendo, pero por favor, la competencia que yo quiero que logren es la competencia de buscar, indagar, investigar, explorar, obtener información para avanzar, porque es una competencia básica de todo investigador. Entonces, además de lo que le envié, vamos a seguir buscando. Entonces, vamos a darle ese arqueo a la parte metodológica en función de lo que yo le mandé, en función de lo que les acabo de decir y en función de un material que les voy a enviar. Ahora, ¿cómo vamos a ir organizando para verle lógica y coherencia a toda esta cantidad de ideas y de revisión que estamos haciendo? Bueno, vamos ya a meternos en la estructura, donde algunos de ustedes lo han venido haciendo de manera extraordinaria. Yo digo, perfecto, las instrucciones fueron captadas, muy bien. Otros todavía están en el proceso de prestar atención. Yo siempre digo que muchas veces cuando no logramos hacer las cosas como nos las están pidiendo es porque a lo mejor no prestamos atención, no leemos con comprensión para tratar de internalizar o
me da miedo preguntar si no entiendo. Pregunten, ustedes tienen un chat privado donde los demás no se están enterando que me están preguntando. Ustedes tienen un chat privado conmigo donde hasta lo que a ustedes les parezca más tonto me lo pueden preguntar y yo lo puedo entender perfectamente, porque dentro de esta presión de trabajo, pues uno siempre entiende las situaciones que se dan en cada uno de nuestros estudiantes. Y entonces comenzamos a buscar una estrategia. Yo trataré de cambiar mi estilo de enseñar a tu estilo de aprender muy particular. Por eso me interesan más los trabajos ya el intercambio individual, porque hay particularidades diferentes entre cada uno de ustedes, ya sea por trabajo, por competencias adquiridas anteriormente, X, pero hay particularidades que yo debo atender. Entonces, comenzamos a darle afinamiento al trabajo. Yo no acostumbro a redactarles nada, porque yo parto de la idea que la competencia la tienes que generar, la tienes que desarrollar y la tienes que descubrir tú. Yo te doy las herramientas, te voy a enseñar a pescar, pero tú vas a pescar. Y entonces hasta ahora, pues, eso ha funcionado, ¿ok? Porque... Doctora, buenos días. Ajá, buenos días. Dime. Ajá. ¿Querías preguntar algo? Bueno, sigo y hago un alto para que ustedes pregunten, ¿ok? Entonces, fíjense, es bien importante tratar de procurar entender las instrucciones que se dan por el audio o del material. Si no entienden, pregunten. Pero yo siempre digo, hagan el borrador, porque haciendo el borrador y llevando Doctora, las ideas de la cabeza al papel, podemos avanzar. Ajá, dígame. qué pena, fue que se me cortó la señal. Doctora, Ajá. bueno, no sé si es que soy solo yo, pero la verdad que al menos a mí sí me gustaría que por algún medio, o sea, que estuviera una estructura puntual. Sí, yo estuve revisando el material que usted compartió anoche, pero sí, pues no sé, o sea, que hubiese una estructura bien puntual donde se estipule qué es realmente lo que yo debo ubicar para así mismo yo poderme basar a eso. No sé si es que mi aprendizaje es muy lento o algo, pero la verdad que yo estoy demasiado confundido, doctora, y le agradecería de pronto una estructura así. Bueno, yo te agradezco que te comuniques conmigo al privado, ¿ok? Pero te voy a decir algo. Yo te voy a enseñar a pescar, pero no te voy a dar el pescado. Yo no te voy a dar una estructura. Ya yo di varios modelos de estructura. Estoy explicando y voy a entrar ahorita a cada parte de la estructura a explicarla. Estaba esperando que se incorporaran más grupos, más personas al grupo. Los estoy mandando a leer y a investigar. Les mandé modelos, les mandé la explicación y les mandé un audio. Tú te tienes que atrever a escribir, te tienes que atrever a entender lo que tú entiendas de lo que mandé y escribirlo. Yo trabajo con aprendizaje significativo de Ausubel. Lo que tú no incorpores a tu experiencia no será un aprendizaje de largo plazo. Entonces, no te voy a dar un esquema rígido para que copien allí. Yo doy modelos, explico y doy estructura. Entonces, eso está en el manual. Eso está en el material que mandé el sábado pasado. Eso se ve en los modelos que envié. Entonces, mi invitación es que tú te atrevas a escribirlo. Y una vez que tú lo escribas, yo te voy atendiendo de manera muy particular y te voy ayudando en las debilidades que tengas. No te dé pena y no te dé miedo. Pero de verdad lo que sí te garantizo y le digo a toditos que en este momento no les voy a dar una guía para rellenar. Simplemente les voy a dar las orientaciones como se las he venido dando y ustedes van a descubrir sus propias y desarrollar sus propias competencias. Ahora, reitero, el trabajo individual, personalizado por el chat personal es el determinante. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a atender tus necesidades particulares y el de cada uno, que siempre van a ser distintos porque todos somos distintos. Entonces, dentro de esa heterogeneidad que cada uno de ustedes tiene, yo adecuaré mi estilo de enseñar para que tu estilo de aprender se pueda realmente fortalecer. Así que no te angusties por eso, pero sí es importante reiterarles que investigar no es seguir un esquema rígido.
Y fíjense que yo comencé mi exposición hoy diciéndole que la creatividad, la innovación, desarrollar esos dos hemisferios de búsqueda, de indagación, de darle su toque, su estilo personal, parte por atreverse y por generar propuestas, que hay algunas normas que hay que cuidar y hay algunas estructuras con contenidos que hay que preservar, pero no es que usted va a rellenar cosas. Entonces yo le estoy dando es una aproximación y yo creo que las que le di la semana pasada, al menos por los trabajos que he visto, es bastante sencilla. De todas formas, bueno, voy a pasar a explicar cada una de las partes. Y por supuesto, yo no pretendo que con mi exposición de hoy ustedes queden ya totalmente 100% claros de lo que es la tarea. Pero sí, por favor, por el chat privado vamos a ir avanzando. Porque ya para la semana que viene el trabajo es sumativo, tiene nota. Por supuesto, ustedes tendrán hasta 2 oportunidades para mejorarlo. Es decir, la entrega es una más 2 oportunidades de corrección. No necesito que me sigan subiendo actividades formativas porque la podemos ya ir trabajando por la vía del chat privado. Ya lo que me interesa es actividad sumativa, pero para ello hay algunos casos que ya están más adelantados, otros no. Entonces les agradezco que sí, por favor, escuchemos muy bien, porque yo al terminar esta clase voy y grabo un audio, les sigo mandando información y escúchenlo tantas veces como sea necesario. Recuerden que estoy pidiendo discurso escrito y representaciones gráficas, donde hay mapas conceptuales, mapas mentales, infografía, pueden buscar una V de Gowing o esquemas, cualquier otra figura hermenéutica que ustedes quieran utilizar para poder explicar, para poder tener una interpretación gráfica de lo que están escribiendo. Eso les dará mayor soltura y les permitirá a ustedes tener también mayor habilidad para detectar dónde una información todavía necesita ser fortalecida. Entonces, fíjense, te invito entonces a ti y a todito por el chat personal. Y podemos hacer videollamadas si también tú lo prefieres, o podemos hacer la interacción escrita por audio, como quieras, pero que realmente apuntemos a esa necesidad. ¿Qué necesitamos nosotros entonces presentar ya como borradores para ir colocándole calificación sumativa, que es la que me va a permitir a mí ir jugando con los números de aprobación de esta unidad curricular, con el entendido que tendrán acciones correctivas todavía? Comenzamos por una portada que tiene un membrete que está escrito todo en mayúscula. Ese membrete ya ustedes lo han trabajado con el logo, porque lo vieron en unidades curriculares anteriores, donde además de República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Ciencias de la Educación. Eso va todo en mayúscula y tiene una presentación centrada en el margen superior. Y en el margen superior izquierdo colocamos el logo de la universidad, el logo de la UPED. Luego al centro vamos a colocar el título que hasta ahora tiene la intención investigativa, que es lo que ustedes van a investigar. Todo en mayúscula. Y el manual, cuando lo revisen, ustedes van a ver que tiene una presentación de pirámide invertida. Entonces, revísenlo, porque en los modelos que les mandé y en el manual aparece gráficamente lo que yo les estoy diciendo de manera verbal. Una pirámide invertida donde se puede apreciar la ubicación del título totalmente en mayúsculas. Debajo de ese título, a manera de subtítulo en minúscula, aparece, en este caso de esta unidad curricular, avances hacia el proyecto de tesis doctoral. Avances, porque no estamos generando el proyecto. Recuerden que esta es una unidad curricular básica, introductoria y de competencia investigativa. Por lo tanto, el nivel de exigencia es diferente a cualquier nivel de exigencia cuando vean seminario 1, seminario 2, seminario de tesis, etc. O sea, aquí estamos generando conocimiento, información, habilidades y destrezas para generar una investigación, y también estamos procurando transformar una idea y una expectativa en una intención de investigación.
Y ya sabemos cuál es el filtro que se debe seguir porque son los que ustedes desarrollaron en la fase 1 y la fase 2. El contraste del ser, el deber ser, la factibilidad. Luego de ese subtítulo, en el margen inferior derecho aparece autor o participante, coloca su nombre y su apellido, y en mi caso yo no soy la tutora, soy la facilitadora, y colocan completo mi nombre. Y en el margen inferior centrado van a colocar San Cristóbal y la fecha, sería en este caso junio de 2022. Recuerden que ustedes son estudiantes de la sede de mejoramiento profesional del magisterio, que es uno de los núcleos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, que está ubicada en San Cristóbal, y por lo tanto esos son los datos que deben aparecer en esa portada. Luego viene una siguiente parte la siguiente o la contraportada, que para efectos de norma y de ejercicio es la carta de aceptación del tutor, que bueno, posteriormente, cuando tengan el tutor, esa va a ser una exigencia, pueden o no colocarla, porque en este momento no se le está asignando tutor, pero dentro de las normas, el proyecto, cuando ustedes lo presenten, va a tener esa carta. Me interesa el índice. El índice, que va el nombre centrado en mayúscula, tiene una disposición que es diferente al de cualquier otra norma. En la UPEL y en las normas APA séptima versión no se trabaja con las enumeraciones 1, 1.1, 1.1.1. Estos son sustituidos por espacios. 1.1 son 3 espacios. 1.1.1 son 5 espacios. Entonces trabajamos con espacios para aclarar quién es título, cuáles son subtítulos y cuáles son subtítulos de subtítulos. Y ese modelo lo están viendo claramente en el índice modelo que aparece en las normas del manual que yo les envié y que ustedes deben haber trabajado en otras unidades curriculares, pero también lo pueden apreciar en los modelos que les envié de trabajos. Ahí ustedes pueden apreciar el uso de espacios y no de esa enumeración. El índice comienza con un índice de figuras. ¿Cuáles son los índices de figuras? Todos los gráficos, los mapas, los esquemas que ustedes van a incorporar en el trabajo, que fue una solicitud que yo les hice, que en cada parte que desarrollen de su investigación, de las partes de esa investigación, van a hacer también la representación gráfica. Entonces, por eso va a haber un índice de gráficos. Y los gráficos también tienen una manera de ser titulados y enumerados de acuerdo al manual. Entonces, los cuadros tienen el título en la parte superior del cuadro y los gráficos los tienen en la parte inferior. Entonces, eso también tienen que revisarlo en el manual, cuál es la forma de titularlos y enumerarlos. Pero debe haber entonces un índice de figuras o un índice de cuadros según lo que contenga el trabajo. Luego aparece resumen seguidamente, y resumen va en mayúscula, es un título y va al margen, a ese margen izquierdo. Y hasta allí, desde la portada hasta el resumen, son páginas preliminares y se enumeran con números romanos minúsculas. Es decir, la página número 1, romano, que sería la I, es la portada, no es necesario colocársela. Pero las subsiguientes, hasta el resumen, son páginas que se enumeran con números romanos en minúscula, ¿ok? Porque se llaman páginas preliminares. Estoy todavía en el índice, no voy a desarrollar qué contiene el resumen porque lo explicaré más adelante. Luego del resumen viene en mayúscula introducción, todo en mayúscula también al margen izquierdo. La introducción, o a partir de la introducción se inicia la enumeración arábiga, es decir, es la página número 1, se escribe el 1. Ya dejamos las preliminares y ella es ya el inicio de páginas de desarrollo y es la número 1, enumeración arábiga. Y de ahí en adelante seguirá esa enumeración. Luego viene lo que va a ser cada parte estructural de lo que estudiamos en la fase 1, fase 2 y fase 3. De acuerdo al estilo del investigador, usted lo podrá llamar entramado, parte, fase, momento,
capítulo, como usted prefiere. Lo que ha sido de uso tradicional y repetitivo es la palabra capítulo, pero aquí le dejamos libertad y estilo al investigador para que pueda utilizar la denominación que más se acerque a su visión investigativa. Yo les decía que hay personas que, por ejemplo, han organizado su investigación con la evolución de la mariposa, con las diferentes partes de una obra de arte. Bueno, depende cómo sea también la temática que desarrolle y llevando la secuencia de evolución y de lo que consiste cada una de esas partes, usted le podrá colocar un nombre. Yo le voy a dar también algunos modelos, como en el área de salud, como en el área rural, en el área educativa, en literaria, le han dado nombres a esas partes. Y bueno, el toque creativo se lo da al investigador. Entonces, esa primera parte, yo le voy a poner el nombre momento. Momento 1. Ese momento 1 tiene que recoger todo lo que la fase 1 planteó, la realidad. ¿Qué está pasando? Y eso significa que allí usted va a colocar todo lo que representa esa información. Bueno, Hammer me está pidiendo, voy a hacer un alto aquí, que comparta en pantalla esas láminas. Yo se las mandé a ustedes desde la semana pasada y yo me imagino que la deben haber visto. Y hoy les mandé el manual. Entonces, ahí están, Hammer. Ahí están los modelos. Ahí todo lo que yo estoy explicando está en todo lo que yo le mandé. Yo te invito a leerlo, te invito a verlo, para que lo ideal es que lo hubieses visto para que la explicación de hoy pudiera ser entendida. Y lo de las fases también se las envié con suficiente anticipación. Entonces, continúo. En este primer momento, que corresponde a esa primera fase, abordamos la realidad. Esa palabra, momento 1, la vamos a llamar la realidad o la podemos llamar el problema, que es lo que vamos a investigar. Eso va en mayúscula porque es el gran título de esta primera parte. ¿Cuáles serían sus subtítulos? Algunos lo llaman planteamiento del problema, la primera, ¿no? O lo llaman descripción de la realidad o abordaje de la realidad. Usted lo llamará como considere que se corresponde más a su estilo, pero la esencia en esta primera parte es plantear qué está pasando y por qué está pasando lo que usted está observando, lo que ve el otro y el contraste argumentativo de cuestionamiento, de debate con lo que otros teóricos y otras investigaciones han generado. Esa primera parte tiene que estar bien argumentada y justificada. Entonces la llamamos o planteamiento de la del problema o abordaje de la realidad o descripción de la realidad objeto de estudio. Después de ella vienen las interrogantes. También van en minúscula porque es también un subtítulo de este primer momento que lo hemos llamado el problema o lo hemos llamado la realidad. Las interrogantes se desprenden de todas las dudas e inquietudes que van emergiendo de ese debate de lo que estoy viendo en la realidad. Si no hay preguntas, o esas preguntas tienen respuesta, no hay objeto de estudio. Las preguntas, que son las que van a orientar la búsqueda de interpretación de lo que está pasando, es lo que me va a guiar para que haya un objeto de estudio, haya una razón de investigación. Esas interrogantes van a dar paso a unos propósitos o fines teleológicos, que es el otro subtítulo, propósitos de la investigación. Y los propósitos de la investigación pueden ser propósitos orientadores generales todos, o los puedo dividir en propósito general y propósitos específicos. Estas palabras o estos títulos, propósito general y propósitos específicos, se subsumen debajo de lo que es propósitos de la investigación, utilizando la figura de los 3 espacios. En vez de decir 1.1, hablamos de entonces 3 espacios debajo de la palabra propósito, PRO, debajo de la O escribimos propósito general y debajo propósitos específicos. Luego nos vamos a la justificación, que va alineado debajo de donde venía planteamiento del problema, interrogantes, propósitos, viene justificación, que es donde vamos a describir
la importancia, el para qué de la investigación, los aportes, beneficios y la vinculación con la línea de investigación. ¿En qué línea de investigación se inserta este objeto de estudio? Y ahí cerramos esa primera fase o ese primer momento o esa primera parte de nuestro trabajo. Y vamos a la segunda, que también entonces en romano mayúscula vamos a colocar 2, momento 2, y la vamos a llamar o marco teórico, o los referentes teóricos, o teorías de apoyo, como ustedes prefieran llamar. Esta parte 2, que corresponde al deber ser, es decir, un deber ser prescrito hasta este momento. Un deber ser que va cambiando en la medida que va apareciendo nuevas investigaciones, nuevas teorías, nueva información, nuevas políticas, nuevos soportes legales. Pero ese deber ser son aquellas teorías, aquellos antecedentes, es decir, otras investigaciones de carácter nacional e internacional, y aquellas fuentes legales que le dan piso a su objeto de estudio. Son los que fundamentan o argumentan ese objeto de estudio. Son los que permiten cuestionar o debatir lo que usted está observando en la realidad. Quiere decir que lo que usted coloque en este momento 2 o parte 2 no puede estar de adorno, tiene que estar vinculado a lo que usted está investigando. Por lo tanto, lo que usted escriba allí, con sus citas textuales cortas, citas textuales largas, parafraseos y argumentos, tienen que ser vinculantes a lo que usted está investigando. Porque puede ser que hay teorías que sean iguales para varias investigaciones, pero el análisis de vinculación siempre será distinto. Será distinto por el estilo del investigador y será distinto por el objeto de estudio, porque las tesis son individuales. Por lo tanto, no puede haber 2 tesis iguales. Entonces tenemos que trabajar en esa búsqueda permanente que se ha escrito sobre nuestra intención investigativa. Entonces, ¿cómo se divide este momento? Antecedentes, que va todo en minúscula también, y debajo de la tercera letra de antecedentes colocaremos antecedentes nacionales y luego antecedentes internacionales. Buscamos antecedentes de los últimos 5 años, preferiblemente de tesis doctorales, porque son los que generan teoría y son los que se han aproximado a nuevos modelos. Esto no descarta que hayan algunos antecedentes de tesis de maestría o de trabajo de grado de maestría que puedan ser vinculantes a su investigación, y usted lo explicará cuando desarrolle ese punto, por qué consideró ese trabajo de maestría, hasta qué punto le da fortaleza a su investigación o permite explicarlo. Y los antecedentes internacionales de otros países. El caso de Venezuela entra en antecedente internacional, porque la investigación que ustedes están realizando, a pesar de que sean estudiantes nuestros de Universidad Venezolana, el contexto de desarrollo de la investigación está en el contexto colombiano. Por lo tanto, los antecedentes nacionales son colombianos y los antecedentes internacionales son de Venezuela y otros países. Terminamos la parte de los antecedentes, entonces vienen las bases o fundamentos teóricos, que va alineado debajo de antecedentes, y usted debajo de la tercera letra de bases o de fundamentos va a colocar los subtítulos de las teorías que son vinculantes a ese trabajo de investigación. Para cada caso es distinto y por el chat personal yo les orientaré cuáles son, dependiendo de la temática. Pero ahí van a ir los títulos de temas desarrollados, vinculados a la investigación. Y luego, debajo de esta palabra de fundamento, antecedente, vienen fundamentos legales o bases legales. Terminamos ese momento 2, vamos al tercero. Ese momento 3, que va todo en mayúscula, lo vamos a llamar el horizonte metodológico, todo en mayúscula, porque es el título de ese capítulo, momento o parte. ¿Qué contiene ese momento que va en minúscula? Paradigma de la investigación. De acuerdo a esos propósitos, ¿cuál es el paradigma? ¿Será cuantitativo? ¿Será cualitativo? Enfoque. ¿Cuál es el enfoque de investigación? Dentro del paradigma cualitativo, si es el paradigma cualitativo, será interpretativo, será sociocrítico. Método. ¿Qué método se corresponde con los propósitos? Un poco lo que explicaba yo al inicio de esta intervención. Cada enfoque tiene sus métodos y cada método tiene sus procedimientos particulares. Entonces, después que usted explique y vincule ese método de acuerdo a sus propósitos, viene
sujetos informantes o informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Si trabajamos en un paradigma cualitativo, no trabajamos con encuestas, trabajamos con entrevistas, grupos focalizados y observación. Tenemos que allí manejar esa coherencia. Luego trabajamos entonces lo que corresponde a los procedimientos de recolección de datos, procedimientos de organización de datos y el rigor científico. Y terminamos alineado igual como se escribió resumen, introducción, con las referencias. No hablamos de referencias bibliográficas, porque no solamente libros vamos a consultar, también vamos a consultar información que está en las redes e incluso lo que podemos lograr recoger por vías de entrevistas también se referencia. En el manual están todos los modelos de referencia y cómo se presentan. Así están ahí señalando. Terminamos entonces el índice, comenzamos a desarrollar cada parte del índice. La siguiente página, que también sigue siendo preliminar, es el índice de figuras o de cuadros. La siguiente página es la del resumen. En la página del resumen, que sigue siendo una página preliminar, la última página preliminar, tenemos también el membrete con su logo, el título del trabajo, autor, facilitador y fecha, y la palabra resumen centrado. Si ustedes recuerdan los modelos y recuerdan los que vieron en el manual, podrán ver clarito cuál es la explicación que estoy dando. Si no, vuelvan a revisarlo y podrán apreciarlo. El resumen se hace en una sola cuartilla, en un solo párrafo. No se admiten punto y aparte, solo punto y seguido. Y se escribe a un espacio reducido entre líneas, la mitad del espacio que regularmente se usa en el resto del texto. Y allí debe contener propósito de la investigación, teoría que lo apoya, metodología a utilizar. Y en el margen inferior, los descriptores, claves que giran alrededor de esa temática. La siguiente página ya comienza a ser la enumeración número 1, es la introducción. También la palabra mayúscula centrado. Y en la introducción se describe el qué, el por qué, el para qué, el cómo de la investigación y una breve descripción de cada parte del índice. Debe estar escrito al espacio regular entre líneas y puede tener 1, 2, hasta 3 páginas. Luego de ella comienzan a desarrollarse cada uno de los momentos de acuerdo a los subtítulos y a lo que ya les expliqué, recordando que siempre debemos tener cuidado con el plagio. No podemos escribir textualmente como propio lo que dicen otros autores. Debemos señalar los créditos. No podemos colocar un gráfico, un cuadro que sea de otro autor sin colocar la fuente, porque esto es penalizado por la ley de propiedad intelectual, que es una ley mundial, no es una ley nacional en particular, y puede traer consigo sanciones bien complicadas desde pérdida del título o del ejercicio profesional. Entonces debemos ser muy cuidadosos en lo que escribimos y en lo que copiamos de otros, siempre respetando la fuente, siempre respetando los créditos, porque todo lo que hacemos hoy día aparece en las redes sociales, o aparece en YouTube, o aparece en Instagram, o aparece en Twitter, y si algún autor ve que sus ideas fueron copiadas por otro, o algún gráfico, alguna figura, él puede demandar y puede ganar el caso. Entonces debemos ser cuidadosos al escribir, parafraseando, interpretando, analizando y escribiendo con nuestras propias palabras y siempre reforzando si es tomado de algún autor, porque a lo mejor nos identificamos con su postura, hacerlo, escribirlo en esos términos. O si es cuestionándolo, igualmente cuestionamos la postura de fulano por cuanto no estoy de acuerdo por estos hechos. La redacción en una investigación cualitativa es personalizada. Yo, investigador, no se escribe en tercera persona, porque una investigación cualitativa, el investigador es sujeto activo dentro del proceso. En una investigación cuantitativa, el investigador está fuera. En una investigación cualitativa, emergen categorías de análisis. En una investigación cuantitativa, manipulo y controlo variables.
Entonces, por eso hay palabras, hay términos que no utilizamos en una investigación cualitativa y que sí se pueden utilizar en una cuantitativa. Estos son elementos que leyendo, interactuando por el chat personal, podemos ir afinando, porque evidentemente es información que no es fácil de procesar si no la hacemos, si no escribimos. Por eso mi invitación es a escribir, porque escribiendo yo les puedo ir dando la pista de qué debe corregir, más no se lo voy a redactar, pero te doy la pista y la orientación hasta que tú logres la competencia. Pero eso implica que tienes que leer. Si hay una palabra que no entiendes, si hay un término que no entiendes, búscalo. Así como nosotros revisamos el Facebook, revisamos el Twitter, a ver qué pasó, me voy a Google o a Google Académico, a Wikipedia y reviso. O me voy al diccionario y voy y reviso qué significa la palabra. Y voy buscando qué hay sobre esa palabra. Y eso es lo que nos va a permitir un mejor manejo del discurso, al tener mayor manejo de la información y tener elementos para argumentar y fundamentar. Recuerden que a este nivel tenemos que nosotros tener elementos de argumento, tener en la mano las evidencias sobre las cuales defender una posición, sobre las cuales cuestionar una posición. Entonces, para poder cuestionar, defender, argumentar o fundamentar, debo haber leído, debo haber investigado, debo tener elementos para ese discurso argumentativo. Y bueno, así voy desarrollando. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hasta ahora han logrado acumular información teórica en ese arqueo teórico que venían haciendo, han logrado escribir y explicar una realidad desde ese abordaje del ser. Entonces vamos a irlo incorporando donde corresponde, incorporarlo en cada una de las partes de esta estructura. Evidentemente que van a quedar muchos espacios vacíos porque lo estamos construyendo y esa construcción es progresiva. Pero ¿qué los invito? Sobre la base de esta estructura que está prescrita en el modelo que envié, está dibujada con modelos y con ejemplos en el manual. Toda la explicación de audio, más lo que hoy hemos podido plantear, está recogida para que puedan seguirla y darle el toque particular y vayan llenando esos espacios. Ya con la fase 1 que ustedes trabajaron y me enviaron, tienen cómo llenar el espacio del planteamiento del problema o del abordaje de la realidad, identificar qué interrogantes. Es posible que todavía no tengan claro algunos propósitos, pero algunos se han adelantado y me los enviaron. Y el para qué, que la justificación, tienen algunos elementos para ir llenando. En esa fase 2, momento 2, tienen elementos, porque tienen antecedentes nacionales, antecedentes internacionales y teorías. Tienen referencias, porque ustedes al hacer el arqueo tienen que haber referenciado. Quizás donde todavía haya muchos vacíos en la metodología, pero yo les envío un material, les he explicado en qué consiste y por el privado podemos profundizar en atención a lo que usted está haciendo. Pero para ello debemos tener claros los propósitos. Si no están claros los propósitos, no está clara la intención y en consecuencia no está claro ni el paradigma, ni el enfoque, ni el método. Y al no estar claro el método, no tengo claro los informantes, ni las técnicas, ni los instrumentos, ni los procedimientos de recolección y organización de datos, porque eso se corresponde con el método con el paradigma y esto con los propósitos. Y los propósitos con los interrogantes y las interrogantes se desprenden de un abordaje de la realidad. Entonces, esa es la secuencia lógica. Y los argumentos que fundamentan si hay de verdad un problema o no para investigar, me lo dice la teoría hasta ahora existente. Es la que me va dando piso, base, fundamento para determinar si las evidencias o posibles causas que yo observo y han observado otros realmente constituyen un problema. Entonces, aquí vemos una articulación de elementos lógicos y secuenciales que deben estar en una estructura investigativa. Y esa es la tarea que tenemos esta semana. Una tarea que nos va a llevar ya a ese producto final de avances hacia un proyecto de tesis doctoral y donde ya todo lo que hemos leído y hemos investigado lo vamos a ir fortaleciendo dentro de esta estructura que vamos a ir trabajando. Dejo abierta
las preguntas aclaratorias e inquietudes. Buenos días para todos. Hola, Alexandra. Buenos días para todos. Buenos días, doctora. Hola, No, pues yo en el momento no tengo preguntas. Tengo muchas inquietudes, sí, pero la única forma de consolidar aquellas inquietudes es empezando a hacer el ejercicio, porque yo no he empezado a hacer el ejercicio del uso de la estructura que usted nos compartió y la información como tal. Entonces, sé que en la medida que empiece a hacer el ejercicio con las orientaciones que usted nos dio, con la información de los documentos que nos envió, pues ahí en el camino me podré dar cuenta que si tengo inquietudes y hay la necesidad y pues usted nos plantea que nos comunicamos por el chat personal como lo hemos venido haciendo, entonces no tengo ninguna interrogante. Tú eres Alexandra Castro. Sí, señora. Alexandra, tú comenzaste a hacer el ejercicio y comencé esta intervención felicitando. Sí, señora, hiciste muchas una gracias. portada magistral y comenzaste a desarrollar cada una de las partes. Hiciste unos mapas conceptuales y mentales espectaculares. Yo creo que sí, hiciste el ejercicio. Ahora debes fortalecer y seguir avanzando. Pero de verdad que me gustó mucho lo que revisé de tu trabajo, al igual que el de otros compañeros, por supuesto. Sí, señora, muchas gracias. No, yo por eso le planteaba que yo sé que cuando empieces a hacer el ejercicio de pasar todo ese trabajo que hemos estructurado, porque ha sido la base para poder hacer ahorita lo que usted nos plantea, entonces me estaré comunicando con usted por el personal. Claro, vamos a hablarlo en términos coloquiales. Ya ustedes tienen parte del relleno. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es meterlos en cada uno de sus espacios. Ya nosotros lo que le estamos haciendo aquí, ya ustedes tienen las fundaciones. Ustedes saben lo que es una fundación o unas bases para la construcción de un edificio. Ya ustedes tienen las fundaciones, tienen las bases. Ahora lo que tenemos que hacer es que, y tenemos las columnas, vamos a construirle todas sus paredes, las puertas, las ventanas, con todos los insumos que ya ustedes tienen. Por supuesto, aquí el trabajo es individual y tiene que ser conmigo por el chat personal. Pasitos que dan, pasos que reviso y adelante, falta aquí, mejoras acá. Y a Hammer, no te angusties, porque cuando tú vayas llevando al papel tus ideas y podamos interactuar, tú te vas a ir dando cuenta cómo tú solo ya tienes la información y le vamos a dar el orden. Entonces, no se me angustien porque de verdad que para mí lo más preocupante es si no tenían los elementos para lograr rellenar esa estructura. Y ustedes lo hicieron. Con ese desarrollo de la fase 1 y 2 lo hicieron. Evidentemente, la fase 3 la tenemos que construir si está lista la fase 1 y 2, por la secuencia lógica de la metodología que se desprende de unos propósitos, y unos propósitos de unas interrogantes, y unas interrogantes de una realidad, y una realidad se apoya en una teoría. Entonces, si eso no está, evidentemente no sale la metodología, pero ya la metodología es más automática. Bueno, en los propósitos voy a estudiar un fenómeno, método fenomenológico que está en el paradigma interpretativo. Y el método fenomenológico tiene este tipo de informante y se procede de esta manera. ¿Entendido? Entonces ya es más automático. Pero el procedimiento de generar, si de verdad hay un problema para investigar, es lo más complejo. Y es lo que ya ustedes hicieron. Si ya ustedes identificaron cuál es el problema de investigación, la tarea más compleja la hicieron. Ahora lo que viene es un trabajo más automático, pero es un automático de secuencia lógica y de organización. Entonces, a esa tarea nos vamos a dedicar. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a generar lo complejo y es aterrizar de lo que es la idea a la intención. Ya ustedes aterrizaron allí. Yo diría que el 85% de los participantes de este curso tiene ya claridad hacia dónde se aproxima su intención. Esa es la parte más compleja. Lo demás es más automático. Sí, señora. ¿Okay? Sí, eso fue uno de los elementos que cuando iniciamos el curso que yo le planteaba que no tenía, que había hecho ejercicios en los otros espacios, pero todavía no tenía claro qué era lo que iba a hacer. Y pues en este momento ya puedo decir que sé qué es lo que quiero hacer. Entonces,
Ya la idea es que con todo ese fortalecimiento, porque el indagar, el buscar la información, lo que usted nos compartió y otra información que indagamos, pues ya hablo de Alexandra, me ha dado mucha fundamentación. Entonces ya es como todo eso que construimos, cómo incorporarlo a esos ítems que usted nos plantea en la estructura. Sí, y no se angustie. La estructura, eso es fácil de llenarlo si tenemos claridad hacia dónde vamos. Fíjense, es posible que algunos dicen, yo todavía tengo duda en mi qué, pero ya está más cerquita. Bueno, vamos a hablar, vamos a conversarlo por el chat personal y tú verás que está cerquita. Porque hasta que yo no tenga claro qué voy a hacer, lo demás no se da. Entonces, el llenar los espacios no va a ser tan complicado, porque lo complicado es bajar de la nube de la idea y aterrizar al piso de la intención. Y la intención, el que no la tiene totalmente clara, está cerquita de tenerla. Y así que no me preocupa lo siguiente, porque ya es, bueno, orientación y vamos a soltar en la escritura. Y lo que decía Alexandra, hay que indagar, hay que buscar, hay que revisar, porque en la medida en que usted tenga información, tiene mayor claridad para identificar lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces, la parte más dura ya la pasaron. Vamos ahora a darle forma a esa tarea que fue bien compleja. Pasar, imagínense el primer día que no sabían ni idea hacia dónde iba a orientar su investigación. Y ya ahorita se están acercando. Ahora, yo no pretendo que totalmente estén claritos en esta unidad curricular porque es parte de la construcción en otras unidades curriculares. Pero qué interesante es terminar el curso y decir, ya como que yo sí sé lo que quiero, ahora voy a terminar de afinarlo de aquí en adelante. Pero esa es una búsqueda permanente y hay que seguirlo construyendo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Profe, buenos días. ¿Cómo está? Habla con Jacqueline. Profe, yo pero Jacqueline, ¿cuál de las dos Jacqueline? Bien, mi profe. ¿Cuál de las dos? ¿Pero cuál de las dos Jacqueline? ¿Ortiz o Chacón? Tengo dos preguntitas, digamos que lo he sacado del despliegue de la información que su merced nos envió en el audio. Hay un ítem que su merced dice que colocar en una parte los interrogantes. Ahí dentro de los interrogantes va el por qué, el para qué y eso. O sea, no sé cuáles son los interrogantes que irían ahí en ese despliegue. Después que usted aborda la realidad, la plantea o hace planteamiento del problema, que es ese ser que usted ya trabajó, se desprenden unas preguntas. Las preguntas que generan dudas de todo lo que usted abordó. Eso no trae implícito un qué, para qué ni nada. El qué y el por qué es el planteamiento del problema. Entonces son preguntas que tú te vas a formular, porque las preguntas te van a llevar a lo que vas a investigar, que es la intención. ¿Ok? Regularmente las preguntas se adquieren forma de propósito más adelante. Entonces son preguntas de investigación y van en continuo con el trabajo. Hay algo importante, todo lo que pertenece a un mismo capítulo o momento no pasa a otra página, sino se dejan unos espacios entre párrafos que también las normas los dicen. Yo los invito a que lean la norma, mire, revisen el manual, desde el principio se los he venido diciendo, ahí se ven los espacios, los márgenes, son cuestiones de forma. Por supuesto, nosotros hemos hecho mucho énfasis en el fondo, y el fondo era construir esa intencionalidad. Ahora, bueno, vamos a ir dando la ubicación. Entonces, mira, Jackie, que no sé si eres Ortiz o Chacón, vas a colocar las preguntas después del abordaje de la realidad, cuáles son tus interrogantes, qué dudas te quedan de todo lo que planteaste, que esos son los que van a permitir diseñar los propósitos de investigación, que son los fines de la investigación. Vale, profe, muchas gracias. Profe, una última, disculpe aquí, tengo, ¿cuáles son los propósitos orientadores? Ese, no sé a qué pertenece. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes trabajaban los objetivos en su tesis de maestría? Sí, señora. Bueno, los propósitos. Lo que pasa es que en cualitativa trabajamos con propósitos porque son más abiertos, van surgiendo y pueden ir cambiando. Los objetivos que se utilizan en la cuantitativa son más cerrados.
porque el paradigma cuantitativo manipula variables y controla variables. Eso quiere decir, yo voy a investigar esto. Estas son mis variables y este es mi instrumento para estas variables. Si aparece otra cosa en el ambiente, lo desecho, controlo. Entonces, mis objetivos son cerrados. En los propósitos que se trabajan en la cualitativa son más abiertos. Y yo los quiero meter por la cualitativa porque ustedes ya trabajaron la cuantitativa y como doctores tienen que ser versátiles en los paradigmas. Ya ustedes en su maestría traen la experiencia cuantitativa. Ahora vamos a lo cualitativo para que tengan esas dos vivencias. Entonces, los propósitos son esos objetivos, pero más abiertos, con capacidad de que emerjan otras situaciones. Por ejemplo, en un objetivo yo no puedo decir interpretar o comprender, porque ¿qué nos decía el profesor? ¿Cómo usted va a medir la interpretación? ¿Cómo usted va a medir la comprensión? Porque los objetivos eran más medibles, ¿entendido? En el propósito yo puedo colocar conocer, interpretar, comprender, porque son más abiertos. Me dejan posibilidades de lo que el fenómeno me presente, sin tener yo que manipularlo, sino simplemente interpretarlo, indagarlo, estudiarlo. Pero para hacer una analogía en cuanto a la estructura de que yo estoy pidiendo, mire, la estructura que yo le estoy pidiendo no es diferente a la que ustedes hicieron en su tesis de maestría. ¿O les parece diferente? Solo están cambiando algunos términos. Pero ustedes trabajaron esa estructura. Ya ustedes han hecho una tesis. Porque para poder ingresar al doctorado, ustedes hicieron o un trabajo especial de grado o un trabajo de grado. Y ustedes tuvieron que utilizar una estructura. Lo que estamos haciendo es esa adecuación de la estructura. Un poco para que le baje el nivel de angustia. Y qué bueno, Jackie, que abriste esa inquietud porque me permitió también aclararle en algo que puede bajarle el nivel de preocupación para muchos de ustedes. Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, repito, en el trabajo individual podemos fortalecer inquietudes, porque no todos tienen la misma inquietud. Hay algunos que quizás a lo mejor por su experiencia tienen la facilidad de avanzar más rápido de una manera y otros más rápido de otra. Es posible que a algunos se les hace más fácil redactar y a otros les hace más fácil graficar. Es posible que algunos trabajen con una estructura más cerrada de forma más apropiada o más fácil que otros con una estructura más abierta. Eso se llaman estilos de aprender. Y esos estilos de aprender son variados porque los seres humanos todos somos distintos. Por lo tanto, hay angustias, hay inquietudes, hay preguntas y hay avances que son totalmente diferenciados. Por eso en un chat grupal no son suficientes las apreciaciones que yo pueda darle para llegar exactamente a cubrir las expectativas individuales que ustedes tienen. Por eso les reitero, el chat personal permite ir a lo específico de cada uno de ustedes. Y yo lo sé que van a poder avanzar porque hay muchos que han logrado rápidamente encauzarse en el camino porque han tenido mayor interacción conmigo por el chat personal. Observo que hay muchos que no han interactuado ni una sola vez. Por supuesto, se les hace más difícil. No dejen todo para última hora. Tenemos esta semana para hacer ese avance de información dentro de la estructura. Y por supuesto, tendremos hasta 2 correcciones más para mejorar lo que no esté de acuerdo a lo que se pide según los estándares que tienen las investigaciones. Así que vamos a avanzar, pero en la medida en que ustedes ingresen esos avances y me los envíen, en esa medida podemos nosotros lograr progreso. Recuerden subirlo al aula virtual y también enviármelo al chat personal para yo revisar y darle las apreciaciones. ¿Ok? Yo estoy segura que cuando ustedes vean su trabajo final se van a sentir muy complacidos. Ajá, Alexandra. Señora, muchas gracias, sí, señor. Bueno, espero que el resto que no
a lo mejor escuchó, no ha participado, pueda tener anotadas sus inquietudes y por el chat personal podamos conversar, pero recuerden también enviarlo. A veces la respuesta no es inmediata porque recuerden que ustedes son 26 estudiantes, además de que yo tengo un grupo que van a defender proyectos y un grupo que me va a defender tesis de grado, además de que, bueno, mi rol como vicerrectora, pero yo siempre aparto el espacio y a veces cuando no le respondo de manera inmediata es porque quizás estoy revisando otro trabajo que está antes que el suyo. Entonces, bueno, pero al igual siempre vamos a tener esa oportunidad de poder intercambiar. Creo que esta es una semana bien importante. Vamos a dedicarle este fin de semana. Mañana, por ejemplo, en la tarde, noche, cualquier duda, si se quieren comunicar por video, una vez que asimilen todo lo que les he planteado hoy, lo que les mandé a leer, lo que les he enviado, puedan ustedes entonces avanzar. Recuerden que investigar es indagar, revisar, y yo les he mandado bastante información y por Google hay bastante información, por Wikipedia también, o sea, ustedes pueden indagar y leer. Y hoy les mandé el manual, al menos véanlo cada uno de sus partes. Yo no pretendo que se aprendan de memoria nada, pero sí, van a hacer una cita textual, vean el modelo. Ah, mira, cuando es corta, cuando es larga. Ah, mira la portada, como lo dijo la profesora, ay, mira el modelo que dice que está dibujado en el manual, mira el modelo que está en este trabajo que ella nos envió como modelo y mira el audio que ella nos envió. Entonces van viendo y ustedes van haciendo su trabajo. ¿Okay? No era necesario yo presentarle una diapositiva porque ya les he presentado todos los modelos. Entonces, cuando Hammer me plantea que le presente unas figuras, pero si las tiene, es más fácil verlas, todas las que tiene, porque no es una, son varias. Entonces, toda la explicación está a tono con lo que les he enviado. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan una feliz tarde y estaré atenta a sus inquietudes. Doctora, muchas gracias. Chao, pues. No se me asusten, muchachos. Que vamos bien. No se angustien. Vamos bien. Feliz día para todos. Igual. Chao. Hasta luego. Gracias. Feliz día, doctora. Muchas gracias. Feliz día. Chao.